Tienen 3 minutos para dar su tesis inicial, empezando por el equipo en contra. Después va a haber 5 participaciones por equipo que van a tener una duración de 2 minutos y finalmente se va a dar 5 minutos para que cada equipo plantee su conclusión. Entonces iniciamos con el equipo en contra. 3 minutos para dar su tesis. Para comenzar, Dios nace del pensamiento del hombre como posible respuesta a lo que no conocía y a lo que aún desconoce. De la mente del hombre toda clase de monstruos, superhéroes, superbestias, están llenos de poderes y son capaces de que llueva, de lanzar truenos y relámpagos, de hacer temblar la tierra y son dueños del mundo y del universo desconocido. Nosotros tenemos la necesidad de proyectar nuestros más grandes sueños en personajes omnipotentes y omnipresentes por los cuales nosotros no podemos poseer. También mi compañero Kevin les dará otro tipo de tesis a continuación. Yo quiero que quede muy claro aquí que no estamos debatiendo sobre si Dios existe o no, estamos debatiendo sobre si creemos que es necesario creer en Dios para poder vivir. Y yo les quiero explicar rápidamente lo que es la necesidad. La necesidad es aquello a lo cual es imposible resistirnos, es algo a lo que simplemente no podríamos vivir sin esta cosa. Y esto me genera una pregunta, o sea, ¿es realmente necesario que yo crea en Dios para poder vivir? Y pues llevo ya bastante tiempo sin creer en Dios y pues no lo he necesitado, y me pueden argumentar que tal vez ahorita no lo necesito, pero que en algún futuro lo voy a necesitar. Y pues creo que es importante decir que yo vivo ahorita y yo existo ahorita y ahorita yo no necesito Dios. ¿Sería todo? ¿Cuánto nos queda? Un minuto y medio. Bueno, lo que yo quiero decir es que la verdadera necesidad es la ciencia. El 25 de abril de 1953 se publicó en la revista Nature, no sé inglés, uno de los artículos científicos más importantes de la historia. Se titulaba Estructura molecular de los ácidos nucleicos. El descubrimiento del ADN abrió al ser humano posibilidades de una mejor calidad de vida. Estos para el estudio de las mutaciones, enfermedades que se pensaban incurables, la ciencia como una verdadera necesidad. Yo creo que lo que necesita una persona cuando está convaleciente con un dolor muy, muy fuerte es anestesia, paracetamol, y pues no realmente una persona que te esté rezando y que tú estés pidiendo a gritos que te quiten el dolor, porque las oraciones no te las van a quitar. ¿Sería todo? Pasamos con el equipo a favor. Tienen 3 minutos para las tesis. ¿Puedes pasar el micrófono? Sí, lo estudiar. Bueno, nosotros estamos a favor y por lo tanto estamos diciendo que Dios existe. Al concluir que Él existe, entonces para nosotros es necesario creer en Él para comprender el sentido de las cosas y la existencia de ellas. Entonces no se puede, nosotros defendemos que no pueden decir que no es necesario, porque entonces ahí no estarían comprendiendo el sentido ni siquiera de la vida. San Agustín dijo que es necesario creer para comprender. Entonces él dice que es necesario creer en Dios para comprender ciertas cosas de la vida y la existencia hasta de uno mismo. La necesidad de creer es la necesidad para darle sentido a las cosas y a la propia vida. Bueno, también desde el comienzo de las civilizaciones, esta cuestión de la creencia en Dios tiene que ver con la necesidad de provocarnos, aliviar ese enigma, todas esas incertidumbres que tiene el humano en cuanto a de su existencia. Esta existencia por las causalidades y la misma naturaleza que está acomodada de tal forma que por el término de toda causa tiene un efecto, forja esta necesidad de creer en Dios, crear ese efecto de existencia y confabularnos en algo que va más allá, algo que no porque no sea tangible, no porque sea químico, físico, no significa que no exista. Nuestra tesis es que pongamos el ejemplo de que no vemos
No vemos ya sean rayos X, rayos infrarrojos, pero creamos utensilios para corroborar la existencia de ellos. La necesidad de la creencia en Dios es que todavía nuestro cuerpo, los humanos, no estamos adaptados. Este síndrome de perfección de Dios no está todavía llegado a nosotros porque no somos perfectos. Mas en cambio la misma ciencia dice que lo podemos llegar a hacer con el paso del tiempo. Entonces nuestro cuerpo se va a adaptar para percibir esa existencia y configurar que esta necesidad no es solamente un sueño o algo irreal. ¿Sería todo? Bueno, desde ahora cada equipo tiene 2 minutos para defender sus tesis. Por el equipo. Bueno, respondiendo a lo que el compañero dijo sobre la verdad, es un tema pues bastante fuerte, ¿no? Porque ¿qué es la verdad? ¿No? Bueno, voy a citar a Friedrich Nietzsche, es un filósofo que pues habla sobre estas cuestiones de la religión y de la creencia en Dios. En este sentido, la piedad, la vida de Dios, se manifiestan como el engendro más sutil y exagerado del miedo a la verdad, como la adoración y la embriaguez de un artista ante la más consecuente de las falsificaciones, como la voluntad de invertir la verdad, como la voluntad de negar la verdad ante toda cosa. Bueno, creo que esto lo deja bastante claro. Como lo dije anteriormente, la ciencia es lo que de verdad necesitamos. ¿Tú cómo sabes que de verdad se va a curar una persona rezándole? O cuando realmente ves que una persona se acaba de curar porque ha tomado paracetamol, no sé, naproxeno, etc. Realmente las cosas que puedes ver son la verdad, no la adoración o bueno, el sentido de creer que algo va a pasar. Eso no significa la verdad. La verdad está ante tus ojos, es tangible y pues es resolutiva. Decir que nosotros como seres humanos solamente somos un cuerpo es una idea equívoca, ya que nosotros tenemos la necesidad de satisfacernos espiritualmente, ya que nuevamente no solamente somos un cuerpo el cual responde a necesidades biológicas, somos un ente que tiene 2 facetas, física y hasta cierto punto espiritual, la cual es necesaria llenar, ya sea con tu propia ideología o con la necesidad de creer en Dios. Por lo mismo es necesario creer en Dios para satisfacer los males del alma. Bueno, y sobre lo que dijo Brenda de la ciencia, Einstein no pudo demostrar tantas cosas porque él sentía que había algo superior a él. Entonces, ese algo superior es Dios. Y nadie puede comprender qué es Dios porque no tenemos tanta capacidad para saber qué es algo tan complejo. Bueno, también cayendo un poco en una pequeña falacia, se argumenta que la ciencia solamente es un camino para comprender al hombre, pero esa comprensión del hombre se está guiando más por lo fisiológico que por lo espiritual, esa metafísica que comentaba la maestra. ¿Quién no nos dice que esta ciencia nos llevará a corroborar la existencia de Dios? Que solamente es un camino para corroborar esa existencia. Tal vez, como se plantea, Dios es un ser interdimensional o adimensional. Tal vez la física cuántica nos lleve a corroborar la existencia de este Dios, pero volvemos a lo mismo. La necesidad de creer en nuestra existencia y corroborar de dónde venimos, esas incertidumbres son las que nos hacen querer buscar, y esa necesidad, ya estés en contra o a favor, nos hace simplemente pensar en Dios, y pensar en Dios es argumentar que existe. Bueno, en cuanto a lo que están diciendo ellos tres, bueno, yo por lo que investigué, el concepto de Dios no está actualizado a nuestros tiempos modernos. Entonces el hecho de que menciones lo del espiritualismo no significa que tengamos que enfocarnos solamente en Dios
Por lo que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los budistas, que son espirituales, y todo ese rollo que no conozco verdaderamente al 100%, ellos creen en sí mismos y están en un estado de espiritualidad, lo cual no significa que en sí tenga algo que ver con Dios, o bueno, el Dios que ustedes están defendiendo. Ustedes están argumentando mucho que sobre si Dios existe o no, y ya habíamos dejado claro que no estamos argumentando sobre si Dios existe o no, sino si lo necesitamos para poder vivir. Y quiero que pensemos un poco en el mal que hay en el mundo y lo que esto nos dice de Dios. Les voy a presentar 3 opciones propuestas por Epicuro. La primera dice que Dios quiso eliminar el mal y que no pudo. En este caso, Dios no es omnipotente y no es tan poderoso como todos lo pintan. La segunda es que Dios pudo eliminar al mal y no lo quiso hacer. Entonces Dios en este caso lo podríamos incluso considerar como un ente malvado. Y el tercer caso es que Dios no quiso ni pudo eliminar el mal. Entonces simplemente no es Dios porque no tiene ningún tipo de superioridad sobre nosotros. Bueno, sobre que Dios es maldad, de ahí yo digo que está equivocado, porque Dios es la bondad. Entonces, si Dios es bondad, necesitas creer en Él para que todo ese mal se vaya de lo que Él está hablando. Necesitas creer en Dios para que todo lo malo se vaya y venga lo bueno, lo bondadoso, como dice San Agustín. Y sobre lo que decían de los budistas sí creen en un Dios que es Buda. Entonces para ellos es necesario creer en un Dios. No estamos hablando de un Dios en específico. Bueno, también nos estamos desviando, como dice, de la necesidad, ¿no? Pero también estamos tomando a Dios como una religiosidad, pero debemos ponerlo como algo. Puede ser un ente, puede ser cualquier cosa en la que tú creas. Esa necesidad de creer en cualquier cosa puede ser tu propio raciocinio, libre albedrío que tú tengas. Voy a citar una frase que pone Tomás de Aquino, que habla un poco sobre la moralidad, que dice: los diversos grados de perfección y bondad en las cosas solo pueden percibirse en contraste de un nivel máximo de otro. Esto quiere decir que Dios es el nivel máximo de bondad y religiosidad. Entonces lo tomamos como punto, ese algo, para marcarnos una normatividad, no sea como un dogma, sino como un lineamiento, ya sea espiritual o corpóreo, y en cuanto a la moralidad que nos forja el pensar en esto. Bueno, ustedes ya entraron en el sentido de la moral y pues, bueno, yo les voy a citar algo de mi propio pensamiento y con lo que ustedes acaban de decir. Dios niega todos los impulsos naturales que nos hacen humanos. ¿Para qué darnos impulsos naturales si está prohibido? Dios no quiere nuestra felicidad. Dios es celoso y controlador. En el momento en que te dice cómo es que tienes que actuar y en el momento en el que cree que de esa forma vas a ser feliz, está dando a entender que realmente no quiere tu felicidad o que no te ama, simplemente quiere controlarte. Para Marx hay dos principales razones por las cuales el hombre creó a Dios. La primera de ellas es que es un refugio para los hombres que viven en la miseria y en el sufrimiento, y es un instrumento de la clase dominante ante la clase más baja. También Dios es una actividad obviamente del pensamiento y por lo tanto no puede ser un movimiento, no tiene forma y tampoco tiene materia y por lo tanto tampoco puede sentir. Y eso es una imperfección en el mismo Dios. Tampoco puede desear, y si no puede desear es que tampoco tiene sentimientos. Y si no tiene sentimientos, ¿cómo es que
creemos en algo que realmente, a lo que realmente no le interesamos. Esa es mi pregunta. Bueno, pues primeramente ellos están juzgando a Dios y están intentando explicar la existencia de algo que lo supera, pero con su propio idioma, con el idioma de los humanos, usando los números o usando las ciencias, usando algo, o sea, están explicando el mundo, pero con su propio idioma, con algo que pues ellos han hecho. ¿Cómo van a explicar algo que lo supera en su entendimiento o que lo supera infinitamente en su raciocinio? Bien, les voy a leer algo de San Anselmo. Dice: ciertamente creemos que Dios es algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios. Pero cuando me oye decir que no hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo. Lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el entendimiento. Y ciertamente aquello mayor, que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir en el solo entendimiento. Luego existe sin duda en el entendimiento y en la realidad algo mayor de lo cual nada puede ser pensado. Bueno, eso en otras palabras es como un ejemplo muy burdo. Es como si una hormiga quisiera pensar como un humano, como si intentara pensar como un humano. Pues tiene un límite en su raciocinio, por así decirlo, y cuando ella empieza a buscar, quiere comprender, pero no puede juzgar algo que lo supera infinitamente. O sea, y si estamos hablando de Dios, que es el creador de absolutamente todo, pues no creo que lo puedan entender, y por lo cual no creo que lo puedan explicar o renegar de su existencia. Sí. Nos dicen que no podemos siquiera entender algo que es superior a nosotros y que lo hablamos en nuestro propio lenguaje. Pues sí, es obvio, lo hablamos en nuestro lenguaje porque no somos otra cosa. ¿Y cómo habríamos llegado hasta donde estamos ahorita si no hubiéramos tratado de explicar las cosas que en un principio fueron superiores a nosotros? Si no hablamos de lo humano, entonces ¿de cuál es el sentido de hablar si no podemos, pues... La esencia del humano nos lleva a dudar, nos lleva a pensar y nos lleva a tratar de resolver las dudas que nos generamos. Entonces, ¿en dónde queda mi esencia si no me pregunto algo como Dios? Platón y Aristóteles tenían una ideología. Ellos tenían la idea de que la moral de nosotros como seres humanos era independiente a la de Dios, ya que él, al ser un ser superior, hasta cierto punto se puede decir que no le interesamos para poder intervenir como tal con nosotros, pero estaba pendiente hasta cierto punto de ello, ya que ellos nos daban las herramientas, Dios nos dio las herramientas para poder sobrellevar una buena existencia. Lo que Dios nos dio no son leyes, no son cosas totalmente impuestas por Él, ya que nosotros tenemos un libre albedrío con el cual nosotros decidimos qué hacer o qué no. Si quieres seguir los mandamientos, es tu problema. Si quieres seguir los pecados o hacerlos, es tu problema. Pero Él en ningún momento te obliga, debido a que tú tienes el libre albedrío. La moral es independiente de Él. Y voy a citar a un físico que todos conocemos, que se llama Isaac Newton. Este bellísimo sistema, el Sol, los planetas, los cometas, solo podría proceder de un conjunto y dominio de un ser inteligente y poderoso. Isaac Newton estaba a favor de la idea de Dios, y así han estado muchos científicos, y no tenemos que intentar argumentar la inexistencia de Dios con la ciencia, ya que siempre se ha creído que son cosas que van más allá de... La ciencia lo han intentado interpretar como un argumento en contra, cuando no, la ciencia es la explicación a lo que conocemos hasta ahora. Pero el hecho de que nosotros no podamos entender ahorita ciertas cosas es independiente a la existencia de Dios. Bueno, también para complementar algo que pone igualmente Tomás de Aquino, lo voy a citar textualmente: la existencia de ciertos elementos innegables en la naturaleza es demostrar que la existencia de Dios es innegable. Esto lo propone mientras
mediante su teoría de las 5 vías. La primera es el movimiento de los objetos del universo. Todo está acomodado de cierta forma que en el momento exacto actúa en una causalidad que va subsecuentando a los demás. La 2 es la necesidad de todo efecto está provocado por una causa anterior que... Su quinta intervención. Ellos ya están hablando sobre algo, bueno, están afirmando ya algo pues que sí me gustaría recalcar. Están hablando del Todopoderoso como el creador del todo. Bueno, entonces, bueno, esta es una foto del ADN, no sé si la alcancen a ver. No fue Dios quien la descubrió, fue Rosalind Franklin hizo esta fotografía. Y bueno, ella cuando lo hizo, pues cuando fue la premiación del Nobel, ella obviamente no pudo ir porque pues ya estaba muerta, ¿no? Y pues bueno, cuando afirmas que un Dios, o bueno, que algo que tú te esforzaste, algo que tú hiciste, que tú sabes que lo hiciste por tu propia cuenta, darle el reconocimiento a alguien más, a otro ente de que él lo hizo, realmente pues, entonces ¿para qué lo haces, no? ¿Para qué hacer algo si todo lo hace Dios? Bueno, ahora que ellos hablaban sobre que Dios nos dio la facultad de creer o no, digamos que Dios existe, Dios nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad para creer en él o no. Si creer en Dios fuera necesario, él mismo nos daría los indicios, ¿verdad? Pero no lo hace. Si lo vemos así, entonces él ni siquiera considera que creamos en él mismo. Solo una pregunta para ellos que es, bueno, se supone que estamos debatiendo sobre por qué es necesario creer en la existencia de Dios. Si yo creo en la existencia de Dios, ¿para qué me va a servir? Solo es una pregunta. Hace rato se habló de que la ciencia es un camino para entender lo que hasta ahorita no entendemos, y estoy de acuerdo. Fue su última intervención. Aquí, por favor, pueden dar su última intervención. Bueno, respondiendo a lo que dijo mi compañera Brenda, ok, sí, Franklin descubrió la estructura del ADN mediante los rayos X, eso sí, es innegable, pero esa estructura ya existía, y me preguntarán quién la creó. Al parecer, todos los que estamos a favor de la necesidad de creer en Dios creen que fue Dios por esa necesidad de explicar de dónde surgimos, pero todos quieren matar esa cuestión con y de dónde surgió Dios. Pero si Dios es eterno, entonces no tiene principio ni final. Las cosas ya estaban ahí, nosotros estamos aquí para interpretarlas y llegar a consumar esa inteligencia, esa perfección para lograr comprenderlo. A la pregunta que nos hicieron, es necesario creer en Dios para darle sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque, o sea, bueno, Él creó todo. Y ahora lo que dijo Brenda de que quién sabe quién descubrió el ADN, no hablamos de descubrir, hablamos de crear. Nunca mencionamos la palabra descubrir. Bueno, y otra vez están como juzgando las decisiones que toma Dios, o bueno, así es como yo lo veo. Y de nueva cuenta voy a leer otro tramo de San Anselmo, que dice: de tal modo pues existe verdaderamente algo por encima de la cual no podemos pensar nada, que ni se puede siquiera pensar que no existe, y esto eres tú, o sea, Dios. Existes pues, y de tal modo verdaderamente que ni siquiera es posible pensar que no existes, y con razón, porque si alguna mente pudiese concebir algo que fuese mejor que tú, se elevaría la criatura por encima del Creador y vendría a ser su juez, lo cual es absurdo. Es que eso otra vez se sale de nuestro entendimiento, las normas y las leyes que hace pues el Creador de todo el infinito, pues de todo, se sale de nuestro entendimiento como persona.
Entonces, cada equipo tiene 5 minutos para plantearse. Que sea capaz de decirnos lo que está bien y lo que está mal. A partir de ello, darle sentido a las cosas, comprender la existencia y sobre todo comprender nuestra propia existencia. Nosotros como seres humanos siempre buscamos respuestas, siempre intentamos comprender por qué se caen los objetos, tal y como lo hicieron los físicos que descubrieron la gravedad. Pero ahora nosotros intentarle darle sentido y descifrar la existencia de algo que es ajeno a nosotros porque es superior a nosotros. No vamos a poder nunca comprender a Dios, pero nosotros sabemos que existe debido a lo mismo. Por lo cual es necesario comprenderlo, intentar comprenderlo, pero sin la necesidad de... Bueno, ya sería todo. ¿Ya eso sería todo? Porque el equipo en contra tiene 3 minutos para dar su explicación. Una persona. Bueno, para empezar me voy a basar en la respuesta que dijeron ellos a para qué es necesario creer en Dios. Y fue la de que debemos de darle sentido a las cosas. En ese sentido, por ejemplo, pongámonos a hablar en un ejemplo local de los religiosos que, por ejemplo, van a la villa y están con Dios y creen en Dios, ¿no? Se supone que creer en Dios le da sentido a las cosas, entonces, ¿por qué los religiosos nunca han podido explicar cosas como, por ejemplo, por qué existimos, por qué el día y la noche, o en simples palabras, por qué existe Dios, ¿no? Se supone que le da sentido a todas las cosas. Otro punto también en cuanto al bien y el mal, dice así: el bien solo puede apreciarse claramente cuando se examina frente al mal. Niega el mal, pero se sabe que existe el bien porque existe el mal. Entonces, para que Dios sepa cuáles son las reglas que deben regir el mundo o sería de la vida, Dios necesitó del mal. Y si se dice que Dios creó todo, también creó el mal, que tanto hace sufrir al hombre. También otra opinión que habla de que la ciencia es un camino que podemos tomar la humanidad, y de acuerdo a eso podemos considerar que Dios también es un camino y podemos tomarlo como un camino espiritual, por lo cual, pero solo es un camino, o sea que podemos elegir entre muchos, por lo cual no es solamente el único camino para elegir a Dios. Otro ejemplo, por lo que ustedes estaban diciendo, dicen que es necesario creer en Dios, pero no dijeron si era solamente humanos, entre los humanos en general. Yo lo tomaré en general, y es un ejemplo que había dado antes, el cual habla de que, por ejemplo, en cuanto a los animales también piensan, también necesitan cosas, por lo cual ellos también se puede decir que necesitarían de Dios. Entonces es algo ilógico, ya que, por ejemplo, yo nunca he visto que un perro pues necesite a Dios para vivir plenamente, y tampoco yo nunca he visto una persona que le hable a un perro y le platique la Biblia y ya con eso un perro viva plenamente, por lo cual podría concluir que no se necesita creer en Dios para vivir plenamente, que supone que es por lo que ustedes estaban debatiendo, ¿no? Y bueno, dicho de Charles Bukowski, que dice que no necesitamos del amor para vivir, y si Dios es amor, entonces tampoco lo necesitamos. Y bueno, eso sería todo. Bueno, el que está en contra de que habló, dijo que él, siento que dijo una falacia al globalizar, que solamente él no ha visto que un perro le hablen y le digan todas las cosas de la Biblia y eso. O sea, puede llegar cualquier persona y decirle, bueno, te voy a leer la Biblia, y se pone a leer la Biblia al perro. Esa es una. Otra, también dijiste que algo del bien, no recuerdo muy bien la idea, pero ¿sabes también qué es el bien y qué es el mal? A favor, que
dijeron como conclusión que se necesita creer en Dios. Porque dijeron que es como una guía moral. Pues yo creo que no estoy de acuerdo, porque pues la moral viene siendo algo individual, ¿no? Algo interior. Y aunque dicen que cada uno decide creer o no en Dios, pues como que están dando como que diciendo que la moral es objetiva, y no lo es. Yo creo que la moral se basa en la sociedad en la que uno se rodea. Por ejemplo, a ti te puede parecer algo bien, no sé, los asesinatos en nombre de Dios, y a mí no. Entonces yo creo que no es necesario creer en Dios como una guía moral. Y también Jorge mencionó que Dios es como el que creó todo, el creador de todo. Entonces también no es necesario, porque creo todo, también creo el mal, y yo no necesito a alguien que pues, es malvado, ¿no? Mejor se esperan tantito la discusión de lo que es una pelea. Se pelea cuando no se tienen argumentos, cuando nada más se tienen posturas, pero sin haber razón. En cambio, discutimos y nos ponemos de acuerdo, o entendemos cuál es el disenso, o sea, el desacuerdo, pero siempre cuando basamos la razón, no lo tomamos personal, ¿sí? De hecho, déjenme decirles que dentro de la mesa no importan las creencias de los debatientes. Hay debatientes que pueden estar a favor o en contra, pero sus creencias son distintas. Eso es un trabajo mucho más enriquecedor para ellos, porque independientemente de que puedan creer, a lo mejor están defendiendo otra postura o viceversa, ¿sí? O hay que simplemente le da completamente igual. Entonces, finalmente lo que importa es la argumentación. Esperemos, ¿ya acabaron? En contra y 5 a favor de quién había ganado, porque ninguno de los argumentos de ninguno de los dos equipos era válido, ya que los dos equipos estaban basando totalmente en la existencia, se basaron en que si existía o no existía, y había muchas contradicciones por parte de los dos equipos. Entonces, un ejemplo era que el contrario había mencionado que la existencia del bien o el mal, porque Dios no había quitado el mal, y en su conclusión dijeron que era necesario el bien y el mal para enfatizarlo. Entonces habría que ver cuál era qué es lo que querían decir ellos como equipo en contra, además de que muchos de los argumentos que usaron no decían el porqué de dónde lo sacaron o cuál era la idea. Entonces, bueno, yo formo parte de los que dijeron que estaban, de los que habían ganado, eran los que estaban a favor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo también apoyo a los que estaban a favor. Una parte de la argumentación es convencer, y de alguna manera siento que el equipo que estuvo a favor llevó el debate más fluido que el otro equipo. Obviamente los dos cayeron en algunas falacias, en algunas contradicciones, pero sin embargo siento que hubo mayor convencimiento de la postura que estuvo a favor. Bueno, yo estoy a favor de los que decían que no era necesario la existencia de seguridad, pues porque de este equipo los dos equipos estaban duro y dale con la existencia de que existe o de que no existe. Pero los de este equipo nada más se la pasaban diciendo eso. Pero por ejemplo, el equipo que estaba en contra les cuestionaban por qué estaban diciendo eso, mientras que el otro equipo no podía contestar bien las preguntas que este equipo les hacía. Sí les estaba cuestionando a cada rato qué es lo que estaban diciendo. Y pues sí, la verdad es que ninguno de los dos dieron argumentos concretos, pero pues si yo me iba por un equipo era los en contra, porque siento que pudieron hacer mejores cuestiones que los otros equipos. Bueno, mi postura es que ganaron los que estaban a favor de que la necesidad de creer en Dios, que existe la necesidad de creer en Dios, porque planteando la tesis, en la tesis asumían que Dios existía, porque dicen era necesaria la creencia de Dios. Entonces, pues si partes de un debate de una tesis que asume que Dios existe, el argumentar que no es así es totalmente inútil, y hubiera demasiados argumentos así. Y el otro equipo respondió a esos argumentos porque el equipo que comenzó a argumentar fue el que estaba en contra de la necesidad de creer en Dios. Entonces, si no defendías el que creías en Dios, pues perdías el debate desde ahí. Entonces,
el error fue que la tesis estuvo mal planteada y que el primer argumento, al estar desviado totalmente de la tesis, pues el debate no empezó bien, y pues yo culpo al que el debate no haya empezado bien por a los que estaban a favor de la existencia de Dios. No, a favor, en contra de los que... Bueno, pues yo sinceramente estoy del lado de los que sí creen que es necesaria la existencia de Dios, y el por qué sí se pusieron en cuestión si existe o no, es que al final, para que todos nos demos cuenta y tomemos la decisión de decidir si sí es necesaria o no creer en Dios para nuestra vida, tenemos que observar las evidencias, o sea, tenemos que poner en claro si existe o no, si no, pues el debate no tendría sentido, porque ¿de qué sirve debatir de algo que no existe? O de algo que sí existe. Primero, todos tienen que tener como que su idea de si sí o no, tener su decisión, y al final uno es el que va a decidir, pues, quién ganó realmente. Bueno, yo estoy, digamos, sentado en un punto medio, pero los que ganaron así, porque en realidad todos estuvieron pésimos. Son los que están negando el hecho de que no necesitamos creer en Dios. ¿Por qué? Porque cuando al equipo que estaba a favor se les preguntaban varias cosas, ellos, como por ejemplo entre la maldad y la bondad, ellos afirman que Dios era bueno. ¿Quién define que Dios es bueno? No pueden afirmar algo así, no porque lo dicen textos. Lo que no me gustó del debate es que se basó mucho en las religiones, no especificaron varias, se basó más en lo que fue la religión católica, por lo que pude ver, mencionaron la Biblia. Eso no se debió de hacer porque estamos hablando de un Dios universal en este caso. Contradijeron muchas cosas de la filosofía, como la existencia del ser, el punto que dijo mi compañero de que si se habla de Dios, se está afirmando que existe. Yo pienso que eso no puede ser cierto, porque en filosofía, cuando se toma el hecho del no ser, de la nada, se tiene por visto que la nada no existe, pero al mismo tiempo se habla de ella. Entonces estamos diciendo que es algo indeterminado. Podemos tomar a Dios como algo indeterminado, no afirmando ni su existencia ni negándola, y como dicen, se desviaron mucho del tema, pero desde mi punto, pues fueron quienes estuvieron más cerca, aunque aún estuvieron muchos segundos. Pésimo. Bueno, pues ya se dijo mucho que se desviaron y creo que ya les quedó claro. Y bueno, el punto de mi argumento no es ese, sino el decir que ambos tuvieron dos errores muy notables. Para empezar, pues la foto de la chica no tenía lugar, porque pues nadie estaba hablando de descubrir, sino de creación. Y sí, así como dijeron ellos. Y bueno, lo que tuvieron mal ese equipo fue que primero empezaron a decir con citas bien planteadas que pues Dios era un todo que no se podía comprender, y en la conclusión el error que tuvieron fue decir que para vivir tenemos que entender lo que es un Dios, y eso fue ahí un error muy grande. También, bueno, un error que noté en la tesis del equipo en Cuenca fue que, bueno, no es error como tal, sino que lo que ellos plantearon como tesis, lo que dijo el último compañero que se vive hoy, eso hubiera sido ya mejor como una conclusión y no tanto como la tesis, porque lo que presentaron pues estuvo, bueno, se dieron el tema otra vez, y yo pienso que esos fueron los principales errores, pero yo estoy más con el equipo que está en contra, porque digamos que manejaron mejor a este equipo haciéndoles preguntas, y este equipo no hizo ninguna pregunta que el otro equipo pudiera contestar, y eso pues hace interesantes los debates. Yo estoy a favor de los que están en la no necesidad de creer en Dios,
¿Por qué? Porque el equipo que estaba a favor, para mí cometió un error fatal, que es decir que Dios no nos controla. Estaban diciendo que habría libre albedrío, que se menciona también de la predestinación y libre albedrío, que en todo caso si Dios nos da libre albedrío, significa que no tiene control sobre nosotros, o sea, que no es perfecto, y un Dios perfecto significa que no existe Dios, que no es Dios como tal. Entonces para mí se contradijeron en eso, porque después dijeron Dios es omnipotente y omnipresente, y por lo anterior están diciendo, se están chocando en sus ideas. Además de esto, de que el equipo que estaba en contra desde el principio estaba explicando de qué era la necesidad, y por eso se va de favor de los que están en contra. Bueno, mi postura en este debate, no sé si se tenga permitido decir que yo estaba en contra de la necesidad de tener a Dios en tu vida para poder vivir, subsistir o lo que sea. Ahora, para mí ganaron los que estaban a favor de la necesidad de Dios, más que nada por el hecho de su argumentación. Siento que tuvo un poco más de bases que los que estaban en contra. Aún así, pienso que debería ser nulo, porque ninguno, desde el principio el debate era, pues digamos, inconsistente, porque se da por hecho que Dios existe, y en base a eso vas a debatir si lo necesitas o no lo necesitas. O sea, porque digamos, yo creo que Dios existe, pero puedo elegir necesitarlo o no, puedo elegir creer en él o no. E incluso en el anuncio dice, si es necesario tener a Dios, yo entiendo que es el Dios cristiano, porque para mí debería de haber visto la creencia de un Dios, o sea, un Dios universal, menciona un Dios universal. O sea, siento yo que no estuvo bien desde el principio, y eso dio lugar a que se desviaran y empezaran a debatir más sobre la existencia y no sobre la elección de ser necesario. Bueno, vamos a aplaudir al jurado. O sea, porque si eran 9, si eso hubiera sido justamente hubiera habido empate. Porque, bueno, en este caso era justamente que iba a haber alguien con 5 y otros con 4, y entonces ahí se iba a definir. Entonces alguien se coló, porque no eran 10, eran 9. Pero los que dijeron ahorita, o sea, los que hablaron. Y eran 10 los que hablaron. Por eso se volvió un empate, porque si han habido uno menos, entonces hubiera sido ya más complicado, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que hay una crítica del auditorio, y con esto, bueno, pues no se escucha, pero sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Con esto estaríamos, digamos, concluyendo este debate. No sé si alguien, no sé si alguien quiera dar algún comentario. Yo las observaciones que tengo se las haré a los chicos, pero bueno, aquí la idea es que sean ustedes, o sea, a mí no me tienen que convencer, sino ustedes, y ustedes por eso pues ya dijeron sus elementos, ¿no? Entonces no sé si alguien más quiere intervenir, y con esto ya cerrar el debate. Y no sé si en 2 minutos alguien tiene algo que refutar sobre las observaciones que les hicieron, y si de aquí alguien tiene alguna observación. Los que estaban a favor, como que nada más trataban de contestar lo que les estaban diciendo, y si bien tenían los argumentos los que leían, como que no traían lo suficiente como para defenderse. Y los que estaban en contra sí tenían argumentos bien planteados. Que sí se salieron del tema todos, pues sí, pero los que estaban en contra tenían más argumentos que ustedes, porque ustedes nada más trataban de defenderse, no trataban de convencernos, ni de convencerlos a ellos, que era exponer sus ideas, nada más era así como, pero es que, y de eso no se trataba, como que nada más les faltó meterse más e investigar más,
que ellos pues sí tenían un poco de más base. Como el jurado les dice que no tenían, que ustedes fueron los que argumentaban mejor, yo creo que no, porque nada más trataban de defenderse. ¿Alguien más? No, tú ya hablaste. Sí, no, es parte de pero alguien más del Grecio jurado que quiere intervenir, ¿no? Les damos 2 minutos para que ustedes puedan hacer alguna réplica. Digo, no se llegó a ningún acuerdo, ¿verdad? Pero alguna réplica relacionada con las observaciones que les hicieron. ¿No? ¿No quieren el equipo a favor ninguna réplica? Pero no, está en rojo. Este es el verde. Ya, bueno, referente a lo de los actos en nombre de Dios, siento que es un tema a cierto punto ajeno a nosotros, ya que nosotros intentamos comprender la necesidad de creer en Dios, pero contestando a lo que mencionaste, los actos en nombre de Dios son actos hechos por humanos. Nosotros como seres humanos tenemos nuestras propias ambiciones, nuestra propia búsqueda de satisfacer otras necesidades, como la necesidad de poseer territorio, riqueza, lo que sea. Los actos, por ejemplo, no sé a qué actos te refieras en específico con respecto a algún hecho en nombre de Dios, pero todos han sido barbaries y no ha sido porque Dios lo haya deseado. Fue porque gente se intentó poner la batuta de Dios, intentó convencer y tristemente logró convencer a cierta gente de apoyar su ideología que estaba mal. Y Dios, como lo mencioné, Platón y Aristóteles tenían un pensamiento de que la moral era independiente a Dios, simplemente Dios nos daba herramientas para poder tener una buena moral y, como mencioné nuevamente, dependía de ti si las tomabas o no. Bueno, en cuanto yo quisiera un poco defender a todos mis compañeros en torno al debate, ya que los argumentos que tomamos fueron los que nos dieron y los que investigamos. También quisiera proponer que este es un debate que es milenario sobre la existencia de Dios, y todos los que se han cuestionado esto, siempre va a haber pros y contras si no se llega a un punto medio. Nosotros presentamos los argumentos para exponer la necesidad, si era buena o si era necesaria o no. Expusimos los argumentos de manera que ustedes se convencieran. Si no se convencieron, pues ahora sí que no hay problema. Necesitaremos investigar más y todo eso para llegar a un punto más cierto y más puntual sobre esto, pero el tema de Dios es muy ambiguo y solamente quisiera definir eso. ¿El equipo en contra tiene alguna objeción, alguna réplica? Bueno, cuando mostré la fotografía, pues era para darles una idea de lo que hablaba del ADN, y pues era mi contraposición al... No estaba yo negando a Dios, más bien estaba diciendo que no le atribuyeran todo a Dios. Eso era lo que yo quería decir. Y bueno, con lo de el bien y el mal, pues principalmente nosotros hablamos de que ¿cómo puedes conocer el mal si no conoces el bien? ¿Cómo puedes conocer el bien si no conoces el mal? Cuando sabes que una persona es mala es porque tienes bien planteado qué es el bien. O bueno, no planteado, pero puedes conocer lo que es el bien porque tienes enfrente el mal, lo que no se debe de hacer, o se supondría que no se debería de hacer. Es por eso que se da el bien y el mal. Ya sería todo. Ok, pues entonces con eso concluimos. Muchas gracias.